Reciba un cordial saludo, licenciado Paguay Valladares Washington Javier. En esta ocasión vamos a hablarle acerca del capitalismo, la revolución industrial y la crónica de una abdicación anunciada, el programa de información Audiencia Abierta. Somos del curso C2, primer semestre, y los integrantes de este grupo son Herrera Orrala John Fabricio, López Peñafiel José Brian, Taurice Yan Mayra Yanela, Rodríguez Apolo Robert David y Vázquez Bravo Gema Elizabeth. Para poder empezar esta exposición, vamos a hablar primero de qué es el capitalismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del capitalismo? Tenemos entendido que el objetivo del capitalismo es la acumulación de capital. La palabra se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa sistema. Es decir, es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de comunicación, en este caso también de producción. La característica esencial del capitalismo es la motivación para obtener utilidades. Como dijo Adam Smith, el filósofo del siglo XVIII, padre de la economía moderna, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, de dónde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. En una transacción de intercambio voluntario, ambas partes tienen su propio interés en los resultados, pero ninguna puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere la otra persona. También podemos decir que propone la libertad de mercado como principio básico. El mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por medio de la ley de oferta y demanda, orientada a satisfacer las necesidades del consumo. En este sentido, la competitividad entre los productores es un aspecto clave de este sistema económico. A continuación tenemos a nuestro compañero John Herrera. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues en este momento vamos a hablar del aparecimiento de las masas, o la sociedad de las masas en este caso, ¿no? Cómo se crean aquellos colectivos que vienen o datan de la Revolución Francesa. La sociedad de las masas es un concepto que hace referencia a aquella población que en la antigüedad no formaba parte de aquellos estamentos políticos, sociales y económicos. Era justamente la clase o las personas que eran marginadas por este tipo de sociedades en este caso, ¿no? Aquellas monarquías, aquellas dictaduras que se crearon al final, hace mucho tiempo atrás, hicieron que las personas crearan sus propias sociedades en este caso, ¿no? Luego viene la industrialización, motivo del conocimiento y de la economía que se comienza a manejar en los países. Tratando ya de normalizar y darle derecho a estas masas. Aquí aparecen los llamados sindicatos también, ¿no? En donde ya aquellas personas empiezan a tener voto, voz y derecho. Y aquí tienen mucho que ver los medios de comunicación, en donde ya no eran verbales ni orales, sino que la prensa hace su aparición, tomando como referencia la historia, que fueron los primeros en dar a conocer los sucesos que se daban en las revoluciones y en las guerras, ¿no? De esta manera aparecen las sociedades de masas, tanto en conocimiento, en industria y en la prensa. Siguiente diapositiva, por favor. Luego viene el urbanismo, ¿no? Después de la sociedad de las masas, tiene mucho que ver el urbanismo, donde al hablar de urbanismo hablamos de planificación y territorio, mis queridos amigos. Todos hemos visto cómo se han ido creando las grandes ciudades desde la antigua Grecia, Egipto, y todo esto va cambiando a medida que el hombre también va evolucionando. Con mucha sostenibilidad ambiental, tiene que haber ese equilibrio entre el ser humano y el y el medio ambiente, perdón, que hoy por hoy nos cuesta tanto, ¿no? Y que muchos pongamos por cuidar nuestro planeta. La sostenibilidad económica que va dada de acuerdo a los gobiernos, a los impuestos y a lo que genera el urbanismo en cada región. Y la sostenibilidad social que también va de acuerdo a las leyes que rigen cada parte de la geografía de nuestro planeta en cuanto a lo político, a lo social, en fin, ¿no? Siguiente diapositiva, mis queridos amigos. Y luego tenemos la prensa de las masas y el sensacionalismo. La prensa, que hoy por hoy se convierte en un factor preponderante dentro de la información, es aquella que nos da el mensaje, que muchas veces nos manipula o nosotros malinterpretamos una noticia mal dada. La prensa empieza a hacerse masiva. Tomemos en cuenta que hoy hay grandes emporios de empresas de comunicación, cuando antes existían muchas más. Aquí tiene mucho que ver lo que hoy se denomina la libertad de expresión, que si bien es cierto te da derecho a abarcar muchos temas, también te coarta y te limita al momento de emitir un criterio. Dentro de este contexto, la prensa hoy en día es utilizada como un instrumento ideológico de poder que obedece a intereses personales de gobiernos o de políticos, ¿no? En este caso, la prensa hoy en día da mucho que desear en cuanto a su objetividad, imparcialidad y sus contenidos. De esto dependemos que también existe el sensacionalismo, ¿no? Cuando hablamos de sensacionalismo, en una noticia hablamos de color, hablamos de impacto y hablamos de contenidos directos, que van muy ligados a las sensaciones, a las emociones y a la impresión que generan con el oyente, el televidente. En fin, habíamos hablado aquí de un video que es de José Delgado, que en nuestro país es uno de los noticieros más vistos, con un tipo de
de programa que no tiene libreto, no tiene contenido, un dialecto o las personas se expresan de manera vulgar, lo que hace que este programa se mantenga única y exclusivamente por el sensacionalismo, más no por su profesionalismo. Continuamos con mi siguiente compañero. Un saludo cordial, yo les voy a hablar sobre la revolución industrial. Llamamos revolución industrial a la capa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, mejoró la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños teteles, pero con la llegada de la máquina de vapor eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. De esta manera, estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños teteles artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural dominada por la nobleza dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses son personas normales, que se habían hecho poderosos y ricos gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo de los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para poder trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas, peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. A continuación les voy a hablar sobre los principales impulsadores del sensacionalismo Hearst y Pulitzer. Tenemos a Joseph Pulitzer, que era el dueño del periódico The New York World, y tenemos a William Hearst, que era el dueño de New York Journal. Para poder llegar a su cometido en una ciudad tan diversa, ambos personajes buscaron incluir en sus diarios las historias de los sectores populares de Nueva York y abanderados de sus causas. Tenemos a Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer llegó como inmigrante judío húngaro, viendo el periodismo las herramientas para proteger a las personas más vulnerables y expulsadas de su país. Al principio su estilo era muy preciso, sin embargo él tenía esta sed de hacer historia y llegar a tener el periódico más grande del país. Tenemos a William Hearst. William Hearst publicó informaciones falsas para inducir la guerra hispano-estadounidense que estalló en 1898. Dentro de esas noticias sensacionalistas se encuentra la historia de Evangeline Cisneros, una destacada revolucionaria cubana que había luchado por la independencia de su país. Hearst encuentra en Evangeline una historia heroica que con unos matices dramáticos cautiva la atención de sus lectores. Los neoyorquinos llegan a involucrarse emocionalmente con la lucha de Cuba, repudiando al régimen español. Eso le concede a Hearst una pequeña delantera en la carrera contra Pulitzer por la supremacía de los medios. Una de las tácticas de ellos para entretener a los lectores fue la inserción de dibujos o caricaturas con temas destinados para toda la familia, incluidos los más pequeños. Esta herramienta no solo sirvió para agradar la lectura, sino que también sirvió por medio de alfabetización para inmigrantes, ya que las ilustraciones facilitaban la comprensión. A continuación les voy a hablar sobre la prehistoria del periodismo y el periodismo industrial. Lo dividí en 5 secciones. Primera, sería el Daily Courant en Inglaterra de 1702, fue el primer diario publicado. 2. Los grupos burgueses se inspiraron en el Daily Courant para publicar diarios en Europa y Estados Unidos. 3. Las primeras publicaciones editoriales tuvieron un enfoque popular, logrando un gran impacto, lo cual preocupó a las monarquías del siglo XVIII. Los diarios en Europa y Estados Unidos recibieron un impuesto de sus monarquías. Así, para equilibrar el impuesto, los diarios incluyeron anuncios comerciales en sus publicaciones, considerando proceso revolucionario. 5. Las publicaciones se convirtieron en una parte importante de la vida cultural y social. Fueron el primer medio de comunicación masivo en publicar caricaturas. Gracias. En 1881, con apenas 16 años, Louis Lumière había hecho algunas pruebas para detener el movimiento en las fotos. Por ejemplo, el humo de una lumbre de rastrojos en el jardín. Su hermano lanzando un cubo de agua, saltando sobre una silla o arrojando un palo al perro de la casa. Acaba de inventar la instantánea, que, como había hecho los pintores impresionistas en una década antes.
Los hermanos Louis y Auguste Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en el color. El cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière en 1895. El aparato consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada en 35 milímetros. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componía de secuencias, que no duraba más de un minuto, y proyectar luego la filmación sobre una pantalla. Dentro de ellos se encuentra que ellos crearon el teatro. Tras el éxito de su primera proyección en Lyon, los hermanos Lumière abrieron un teatro para exhibir sus películas en París. En 1897, las películas salidas de la fábrica Lumière realizaron 3 versiones antes de proyectarla en la primera sesión pública, que se celebró el 28 de diciembre de 1895 con el conocido Salón Indio del Gran Café de París. En la fotografía a color, en 1903, patentaron un proceso para realizar fotografías a color que lo denominaron Autochrome Lumière, lanzándolo al mercado en el año 1907. Posteriormente, Louis Lumière continuó con sus experiencias inventando la fotograma y la fotografía en relieve, y fue nombrado honoris causa en la Universidad de Berlín. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895, ese mismo año. Los hermanos Lumière rodaron su primera película llamada La sortie des usines Lumière à Lyon-Morsafi, que significa salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Malfacil. Fue presentada el 22 de marzo de 1895, 3 días después del rodaje de la sesión en París. Crónicas de la abdicación anunciada, el programa de la información audiencia abierta. La abdicación del rey Juan Carlos I en junio del 2014 fue relatada a la mayoría de los medios de comunicación como un acontecimiento inesperado. Sin embargo, el programa de información TVE Audiencia Abierta, dedicado a la jefatura del Estado, llevaba casi 2 años preparado el terreno subrayado con cualidades del príncipe heredero frente a un rey, cuya pérdida de credibilidad cada vez mayor se ponía en evidencia. Este artículo analiza la línea editorial del programa frente a los retos claves del paso de un reinado al otro, el desastre de la imagen de la corona, antes y después de la abdicación, y las recientes reivindicaciones de forma de la Constitución o ruptura, el independentismo catalán. Dentro de la crisis de las instituciones, alrededor de las elecciones de 2015 tenemos: el juancarlismo ha muerto, viva el felipismo. Se desarrollan programas como la TVE, Televisión Española, donde se evidencia el silencio de los escándalos que deslucen, en este caso, a la familia real. Tenemos borrón y cuenta nueva. Los reportajes dejan ver cómo se sacrifican a las figuras más polémicas del entorno familiar, en este caso el rey Juan Carlos I y la infanta Cristina. Por otro lado, rompen con sus votos iniciales de rigor ético y periodístico para dar un giro hacia el magazine de prensa rosa, hacia otra transición. La primera visita del rey Felipe VI a los Estados Unidos con el presidente Obama, donde la prensa realmente comienza a modificar la traducción para generar conflicto entre sí. El ministro de Relaciones Exteriores de España dejó muy en claro cuál fue el mensaje real de dicha conversación entre el rey Felipe y el presidente Obama. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la radio y Marconi. Marconi era un italiano quien realizó la primera transmisión de radio el 14 de mayo de 1879 a través del mar abierto a una distancia de 6 kilómetros. En 1899 logró la comunicación entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Experimentó que amplió en 1901 cuando transmitió señales a través del Océano Atlántico. Recibió en 1909 el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía en hilo. Además, jugó un papel fundamental en operaciones de rescate como en el naufragio del Titanic. Siguiente, por favor. La televisión y su origen. La historia de la televisión abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que realizaron en la televisión. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nippon en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. Hoy en día, el periodo de la televisión llega a Latinoamérica y es sumamente popular. Siguiente.
la radio y la televisión pública privada en Europa y Estados Unidos. La televisión juega un papel esencial en la protección del pluralismo de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades culturales y sociales. Por lo tanto, se encuentra en el centro de los sistemas democráticos a través de sus enlaces masivos en las influencias. Hoy en día, las emisoras públicas y privadas tienen la capacidad de enriquecer las vidas de los individuos como de mejorar la calidad de vida de la sociedad. En Europa, la televisión pública ocupa una parte importante en el sector de la televisión, mientras que en Estados Unidos su papel es mínimo. La digitalización de la información ha multiplicado las formas de comunicación y ha provocado la aparición de canales temáticos que se centran en temas específicos. Hoy en día, la televisión se ha multiplicado a nivel mundial. Bueno, y como conclusión tenemos, como todos sabemos, la comunicación ocupa un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Pero lastimosamente, desde tiempos considerables, la información que imparten ciertos medios de comunicación no son verídicos o no son consultados con fuentes oficiales. Y este tipo de situaciones perjudica a la ciudadanía y hace perder credibilidad en dichos medios. En el tiempo de la monarquía y el capitalismo, las grandes empresas tenían el control total de los medios de comunicación. Solo informaban lo que ellos querían que se escuchara. De a poco, las grandes empresas de los medios de comunicación iban desapareciendo debido a todas las situaciones que pasaban. Un claro ejemplo es la del rey Juan Carlos I. Solo daba a mostrar en las prensas las cosas buenas que eran de provecho para su reinado, pero detrás de toda esa ficción se escondía una oscura verdad. Por eso, como nosotros vamos a ser futuros comunicadores y periodistas, debemos cada día velar por la información verdadera y podamos ver la misma sea impartida a todas las personas, sin excepción alguna. Espero que cada una de estas intervenciones hayan sido de agrado y que hayan tomado un poco de información de lo que hemos compartido en esta ocasión. Muchas gracias por su atención.